espacio moto anatómico y el espacio moto fisiológico, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver también cuál es la implicancia que tiene este espacio muerto anatómico, ¿no? En cuanto también a la ventilación desigual. Entonces, acá vamos a definir algunos conceptos, ¿no? Primero, ¿cuál es la frecuencia respiratoria normal? Generalmente es de 12 a 16 respiraciones por minuto. Y aquí vemos dos ejemplos de dos pacientes distintos, dos personas distintas. Uno que tiene una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, esto se llama taquimia, y este que tiene un paciente euneico, ¿no es cierto? Tiene una respiración normal, 10 respiraciones por minuto por eso. Aquí recordar el concepto del volumen ventilatorio. El volumen ventilatorio se refiere al volumen corriente, al volumen tirado. Habíamos dicho que era la cantidad de aire que entraba o salía de la vía respiratoria en una respiración tranquila. Y habíamos dicho que en promedio era de ¿cuánto? 500 mililitros. Entonces, vemos acá cómo este volumen corriente, lógicamente, va a variar si la respiración es rápida y superficial que si la respiración es lenta y profunda, ¿no? Veo claramente, se imagina una respiración de 30 respiraciones por minuto, ¿no? Por eso tiene un volumen corriente disminuido. Este paciente, por otro lado, tiene una respiración lenta y profunda, ¿no? Aproximadamente 600 mililitros. Pero si vemos el volumen por minuto, es decir, la cantidad de aire que entra y sale en forma efectiva de la vía respiratoria en un minuto es el mismo. Si ustedes multiplican 30 por 200 mililitros, te sale 6 litros. Y si multiplicas 10 por 600, te sale también 6 litros. Sin embargo, lo que varía va a ser la ventilación alveolar. ¿Alguien recuerda qué era la ventilación alveolar? ¿Nadie? Era la cantidad de aire en la vía respiratoria que participaba efectivamente del intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Qué era el espacio muerto anatómico? Era sinónimo de zona de conducción. ¿Qué es la ventilación alveolar? Sinónimo de zona respiratoria. Y habíamos dicho que esta ventilación alveolar se podía calcular. Era el volumen corriente, es decir, la cantidad de aire que entra y sale, menos el espacio muerto anatómico. En este caso están poniendo un valor teórico, están asumiendo que estas dos personas deben tener aproximadamente 70 kilos, porque el espacio muerto anatómico era igual al peso de la persona pesada en libras. Entonces, si ustedes restan el volumen corriente al espacio muerto anatómico, me sale una ventilación alveolar de 50, que si multiplican por 30, tenemos una ventilación alveolar por minuto de 1500 mililitros, es decir, de esta persona taquimeica, de los 6 litros que entran y salen de la vía respiratoria, solamente el 25% participa en el intercambio gaseoso. Y por el contrario, esta persona que tiene una respiración lenta y profunda, cuyo volumen corriente es de 600 mililitros, con un espacio muerto anatómico de 150, 600 menos 150, 450, por 10 me sale 4500 mililitros. Es decir, el 75% del volumen minuto participa efectivamente en el intercambio gaseoso, ¿no? Ustedes van a ver por eso muchas veces los pacientes enfermos que están con taquimia no logran, ¿no es cierto?, satisfacer sus demandas metabólicas de oxígeno, ¿no? Y por eso muchas veces necesitan su soporte ventilatorio. Aquí vamos a hablar un ratito sobre el intercambio de gases y vamos a hablar sobre las presiones parciales. Y acá sí, ustedes han llevado fisicoquímica, me imagino que deben recordar la ley de los gases, ¿no? La constante de Avogadro, ¿sí? ¿Recuerdan, no? Sí. La ley de Boyle, ¿no? ¿Algo? ¿Que ya no recuerdas de las presiones parciales de gases? A ver, vamos a ver. Hay una fórmula que lo resumía todo. Pavo rato. Sí. Presión por volumen es igual.
presión de un gas por volumen es igual al RTN, creo que. Nada más. La fórmula era que la presión de un gas, ¿no es cierto?, es directamente proporcional al número de moles, es decir, a la concentración, ¿sí?, y a la temperatura, y era inversamente proporcional al volumen. Presión es igual a nRT entre V. Ese era el resumen. ¿Y por qué hablamos, en este caso de la fisiología respiratoria, hablamos de presiones parciales? ¿Por qué hablamos de presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono? Primero entender bien, ¿por qué no? Cuando ustedes ven, si es que alguien en el gano, no sé, hablan de la presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono. ¿Por qué? Si uno subía, disminuía el otro. ¿No? Por eso. Perfecto, porque cuando hablamos de fisiología respiratoria, vamos a hablar de aire atmosférico, vamos a hablar de aire alveolar, que es una mezcla de gases que está constituido por oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, ¿no es cierto? Son presiones parciales. Y como dice aquí, la presión ejercida por cualquier gas solo en una mezcla de gases es igual a la presión total multiplicada por la fracción de la cantidad total de gas que representa. Suena difícil, ¿no? Pero sería así. La presión ejercida por el oxígeno solo en una mezcla de gases, que es el aire atmosférico, sería igual a la presión del aire atmosférico multiplicada por la fracción que representa el oxígeno en el gas total. Más entendible, ¿no? ¿Sí? Una pregunta, con otros grupos, ¿en los colegios enseñan todavía reglas de simple o no? Entonces, si yo tengo que la presión atmosférica es del gas, la presión del aire atmosférico a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, y yo sé que dentro del aire atmosférico el 21% es oxígeno, ¿cuál sería la presión parcial del oxígeno dentro de esta presión total del gas atmosférico? ¿Ya lo sabes? ¿No? ¿Nada? ¿Podría repetir, por favor? Ahora, tú tienes dos maneras, ¿no es cierto? Los estudiantes de medicina tienen que resolver, ¿no es cierto?, el problema bien académicamente o bien por viveza, ¿no es cierto? Por viveza la respuesta ya está ahí, porque son 160 milímetros de mercurio. Ahora académicamente, ¿cómo lo sacas? ¿Los amigos saben de este simple? ¿Ahí lo has sacado? Ese es el tema también, ese es el tema de la tecnología, ¿no? Antes, interno, que no tenía reloj o calculadora, estabas perdido, porque todo lo que es calcular. Ahora ustedes son aplicativos. Bueno, tú también usan un aplicativo, no es más fácil, ¿no? Pero aquí tenemos. A ver, ¿cuánto es? ¿Cómo lo calculan? ¿Nada? ¿No sería 760 milímetros de mercurio, que es el total, es el 100%, 21%, que lo que representa, ¿cuál sería? ¿No sería así? ¿Ustedes saben que la representación? ¿No? ¿Porque lo saben desde siempre o no? Entonces, ¿saben por qué? Explíquele, doctora. La doctora lo ha hecho bien. Sí, estamos diciendo que 760 es igual a 100%. Explique, ya lo he hecho bien. A ver. Así. Claro. Ya. Así. Yo hice ese momento. Pero no estamos haciendo el 20. Igual ya la vida no te va a salir 1 punto tanto, ¿no? O sea, independientemente si sale bien, te va a salir como un margen así, pero no
pasen, ¿ah? ¿Y cuánto sería en todo caso la del dióxido de carbono? .05 de dióxido de carbono. 78.06 es un valor total. Ahí se valora esa materia. A ver, quiero que entienda. Calcúlenme en el aire atmosférico cuál sería la presión parcial de dióxido de carbono. Se me va a ver. ¿Cuál es? A ver. No. ¿Cuánto es? Voy a ver. 700 por 0,05%. No sería 760, es el 100%, entonces ¿cuánto es 0,05%? Sí. ¿Ah? 48. Me perdí una pregunta en el examen. Si hubiera preguntado si en el examen de verdad, no la respondía, ¿no? Acá dice, ¿no es cierto? Otra cosa. Entonces, hablamos en fisiología respiratoria del aire atmosférico, del aire alveolar, que realmente es una mezcla de gases, ¿no es cierto?, en los cuales la presión parcial corresponde al porcentaje, ¿no es cierto?, que el gas representa en dicha mezcla de gases, ¿ya? Ahora dice, el gas difunde de áreas de alta presión a otras de presión baja y la velocidad de difusión depende del gradiente de concentración y la naturaleza de la barrera interna. ¿Sí? O sea, la velocidad de difusión, dice acá, la difusión va del área de mayor presión a la de menor presión y la velocidad depende del gradiente de concentración y la naturaleza de la barrera entre ambas. ¿Se entiende? En otras palabras, la velocidad de difusión es directamente proporcional al gradiente de concentración y la naturaleza, y es inversamente proporcional a la naturaleza de la membrana alveolo-capilar. ¿Se entiende o no? Ustedes han ido con la otra realidad. Ya. Primero, ¿por qué creen ustedes que una enfermedad como el COVID, por qué el paciente con COVID necesitaba oxígeno suplementario? ¿Han llevado microbiología ustedes? ¿Han llevado COVID? Sí. ¿Por qué? Han aprendido, ustedes saben un montón de microbiología. El oxígeno de ahí va a ser un oxígeno más concentrado y ese oxígeno más concentrado va a incrementar la velocidad del intercambio de gases. ¿Y por qué lo necesitas en el COVID? ¿Por qué necesitas oxigenoterapia en el COVID? La autora tiene una buena respuesta, ¿ya? O sea, esa es la base de la oxigenoterapia, basándose acá. O sea, cuando ustedes dan oxigenoterapia, se llama oxigenoterapia, pero lo que están dando es un aire, un gas medicinal, que tiene concentraciones de oxígeno mucho mayores que las concentraciones de oxígeno que hay en el aire atmosférico. Entonces, como dice acá, el gas se va a difundir siguiendo su gradiente de concentración, de donde está más concentrado, que va a ser el alveolo, que está recibiendo acá, hacia los capilares pulmonares, donde hay menor concentración. Pero no solo eso, la alta concentración me va a permitir que este oxígeno se difunda más rápido, ¿no es cierto? Porque dice acá que la velocidad depende también del gradiente de concentración. A mayor concentración de oxígeno de un gas medicinal, mayor va a ser la velocidad de difusión del alveolo o capilar.
psicoterapia entonces el paciente con COVID? Porque usted ha explicado el mecanismo, pero ¿por qué el paciente con COVID necesita oxigenoterapia? ¿Han llevado minutos? ¿Han llevado COVID? ¿No han hecho una microbiología? Ya, a ver, cuéntenme algo para que actualicen la patología, todo eso. A ver. Yo no lo voy a sentir mal, no exigirles mucho, porque diré por lo menos no les exigí mucho el oficio, pero se volvieron microbiólogos. Va a ser una retroalimentación. ¿Por qué? Los pacientes con COVID generalmente tienen síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Básicamente es un edema de pulmón, o sea, el pulmón se llena de agua, el alveolo. Entonces, si aumenta el grosor de la membrana alveolo capilar, la velocidad de difusión del oxígeno aumenta o disminuye. Disminuye y el paciente entra en hipoxia. O sea, cuando hay un grosor de la membrana alveolo capilar, la difusión del oxígeno se hace más lenta. Entonces el paciente entra en hipoxia. La cantidad de oxígeno que recibe por unidad de tiempo no es suficiente para satisfacer las demandas metabólicas. Y entonces ustedes le dan apoyo, ¿no? Le dan oxígeno, le dan, mejor dicho, una mezcla de gases con una alta concentración de oxígeno, de modo que el oxígeno, la velocidad de difusión aumente y ustedes puedan satisfacer las demandas. Que no siempre es así, porque a veces no se puede lograr. Bien, hasta ahí vamos, ¿todo claro? ¿Esas leyes se acordarán? Sí, ¿no? Pues lo voy a preguntar así en el examen. Luego vamos a hablar, siguiendo con el intercambio gaseoso, sobre la composición del aire alveolar. ¿Ya? Y ustedes ven que la composición del aire que está en el alveolo es distinta a la composición del aire inspirado y a la composición del aire expirado. Y en otras palabras, yo les puedo decir que la composición del aire alveolar se mantiene constante en diferentes circunstancias. Es constante, esta concentración se mantiene constante. Porque, como ustedes ven, ¿qué es la capacidad funcional residual? ¿Qué era la capacidad residual funcional? El aire que queda en la zona de expiración, pero por un volumen de corriente normal. Ya. Es el equilibrio. O sea que luego de una expiración normal tranquila, es la cantidad de aire que queda en el pulmón, porque los pulmones no se quedan vacíos. Y habíamos dicho que era entre 2.000 a 2.500 mililitros. ¿Sí? Y la ventilación alveolar, ¿a qué igual? Doctor, ¿a qué igual la ventilación alveolar? ¿No? ¿Qué era la ventilación alveolar? Ya, que equivale a qué cosa, la zona respiratoria, pero aquí, ¿qué pasa? Es el volumen corriente menos el espacio. Pero la definición de las. Pero está bien, o sea, mira, ella tiene. Eso me gustó comienzo, pero no me lo termino. O sea, me dice, doctor, la ventilación alveolar es sinónimo de zona respiratoria. Ya. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué se llama? Deja, doctora, que termine que lo. Porque, a ver, trata, porque es que una parte de la memoria tiene buena memoria, pero vamos a ver si tiene buen razonamiento. A ver. La zona respiratoria está relacionada con lo que es la diferencia de la zona de conducción. Ya, y en otras palabras, ¿qué diferencia la zona respiratoria de la zona de conducción? Es donde se va a realizar o donde se concentra la mayor cantidad de intercambio. Ya, donde ocurre el intercambio gaseoso. ¿No es cierto? ¿Está bien? O sea, esa es la ventilación alveolar. O sea, era la zona, ¿no es cierto?, que participa efectivamente del intercambio gaseoso. Y como dice la doctora, por ahí dijeron, equivale al volumen corriente menos el espacio muerto anatómico. Entonces nos quedamos siempre con la idea. Espacio muerto anatómico igual zona de conducción. Que se entiende de dónde a dónde la zona de conducción, doctora.
desde la zona de conducción, desde la tráquea hacia los bronquios terminales. ¿Ya? Y la zona y la ventilación la ventilación alveolar sería igual a zona respiratoria, es el lugar donde ocurre efectivamente el intercambio gaseoso. ¿Ya? Y ustedes habían calculado más o menos era de 350 mililitros. Tomaba un valor teórico de 500 mililitros, la persona pesaba 70, el espacio muerto anatómico me sale como 150, 500 menos 150 son 350 mililitros. ¿Qué porcentaje de la capacidad funcional residual son 350 mililitros? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Si tengo 200 mililitros, que es el 100%, 350 mililitros, ¿qué porcentaje es? 17.5. 17.5. 17.5. Más o menos. 15% por ejemplo. Y si es 2400, sale como 15 creo, ¿no? 14.7. 15%. 14.5. Para que entiendan, si te descuentan 15% de tu sueldo, impacta mucho en tu economía, es lo que te quita la ciudad. De tu sueldo, te quitan, restan 15% en impuestos, impacta mucho en tu economía. O sea, si ganas 100 soles mensuales, te descuentan 10 soles. Pongamos, 15 soles. Creo que el impacto es para partir del 30% de inflación. Ese es una gaseosa. ¿Ah? Es un broster. Es un broster eso. Como que no crean, pero es el país que tiene menos presión tributaria en Latinoamérica. En otros países la presión tributaria es más severa. Nosotros no estamos muy acostumbrados a eso, no te impacta mucho. Luego si te vas a Suecia, eres soltero, médico, no justificas tu familia, el Estado te va a quitar el 35% del sueldo en impuestos. O no justificar tu casa. O sea, tienes un fuerte que ya tengo hijos, tengo una mamá enferma, todo, pero si tú eres soltero, vas allá, estás como médico, tu probabilidad de sistema tributario es terrible, ¿no? Y ven ¿cómo se llama? Que tú no tienes o sea, tú no fundamentas que no sé, que le mando plata a mi mamá, que le plata a enfermos, el Estado te descuenta el 35%. Para alcanzarlo, ¿no? Así en otros países, pues acá somos los reyes de la evasión. La ilusión y la evasión, pero en otros países, olvídate. ¿Ustedes han visto esa película de los gangsters? Porque en Estados Unidos no los han visto de los años 30, ¿no? ¿No han visto esas épocas de Al Capone, Lucky Luciano, todo? ¿No? ¿No saben la historia? Si solamente saben medicina, ni medicina sabe. No han escuchado, ¿verdad? Lucky Luciano, Al Capone, todos los gangsters de los. ¿No? Me suena, pero ay, no En me Estados acuerdo. Unidos, o sea, ¿qué tipo de era un tiempo como los años 30 como ahora? O sea, sí, o sea, pero busquen cómo era Estados Unidos antes, era vigente la lucha entre mafia, pero no. Ellos sí, en esos tiempos de la mafia, en Estados Unidos, los venezolanos le quedaban chicos, porque los gangsters usaban ametralladoras, eran matanzas de 30, 35 personas, así todo, por eso inclusive hay un personaje también histórico, Elio Nete, que eran los intocables, hay una policía especial, era una guerra. Pero en Estados Unidos todos los gángsters que ha habido y hasta ahora, porque probar esa relación de asesinato, todo eso es difícil, todos terminan en la cárcel por evasión de impuestos.
Esa es la peor pena que hay en Estados Unidos, que tú ibadas impuestos. Y los gringos no creen en nadie cuando es plata. Por ejemplo, espero que no han escuchado hablar de Manuel Burga, de la FIFA, ¿saben algo? De Odebrecht tampoco. Odebrecht, sí he escuchado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la caída de Odebrecht? Ay, no ¿Por qué cayó Odebrecht? Ya, pero ¿por qué? O sea, siempre estaban lavando, estaban en México, Brasil, Perú, Chile, pero ¿por qué nunca pasaba nada? Pero no por eso, ¿dónde caen ellos? ¿Dónde sabía? Pero ¿dónde caen ellos? Ellos caen cuando se quedan. Todo, ¿dónde sabía? Pero ellos caen como cuando como transnacional se meten en Estados Unidos. Ahí los comienzan a seguir por el tema de los impuestos. Igual a FIFA. Entonces, apaguen impuestos. Bien. Entonces, ¿qué impacta mucho? Entonces, ¿ustedes creen que si la ventilación alveolar corresponde al 15% del total, va a cambiar mucho la composición del aire dentro del alveolo? No, se mantiene constante. Viene la pregunta de cajón: ¿por qué es necesario que ustedes, en condiciones fisiológicas, mantengamos una composición alveolar casi constante? ¿Perdón? Para el adecuado intercambio. Ya, ¿por qué ocurre cuando es constante? ¿Por qué ocurre un adecuado intercambio gaseoso? Que el oxígeno al interior del alveolo es mayor que los capilares. Ya, ¿y eso qué produce? La difusión. ¿Ah? La difusión. Se sigue Ya. ¿Qué más? Es el oxígeno. También. Dióxido de carbono. Para la perfusión. ¿Para qué? La perfusión. Para la perfusión. Para el control de la acidosis. Ah, Acidosis. así ha sido. Estamos hablando de un fisiológico. Acá es fisiológico. Por lo digo, tienen la idea, pero les falta. Tiene que ser constante, ¿por qué? Porque la concentración de oxígeno casi siempre tiene que ser mayor a la concentración de oxígeno en los capilares pulmonares, de modo que el oxígeno siempre se esté difundiendo al capilar pulmonar. Y por otro lado, la concentración de dióxido de carbono siempre tiene que ser menor en relación a los capilares pulmonares, para que el dióxido de carbono se esté difundiendo constantemente al alveolo y ser eliminado en la expiración. ¿Ya? Eso es para que hay que mantener, porque el organismo busca mantener una composición de aire dentro del alveolo casi constante, como dices tú, para favorecer el intercambio gaseoso, como manteniendo estos gradientes de concentración que permitan la difusión del oxígeno hacia la sangre y del dióxido de carbono hacia el alveolo. Seguimos, la ley de Fick. Cuando hablamos de la difusión a través de la membrana alveolo capilar, siempre debemos tener en consideración la ley de Fick, que dice que la tasa de difusión de una sustancia por una membrana es directamente proporcional al área de superficie de la membrana. Y es lógico, ¿no es cierto? A mayor superficie va a haber mayor difusión de un gas. ¿Sí? Dice también a la solubilidad de la sustancia en la membrana. Eso está más en relación a la capacidad que tiene el gas de unirse a una sustancia presente en la sangre, que es el hemoglobina. Lo vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Ya? A la diferencia de concentración entre ambos lados de la misma, ya hemos visto. Los pases viajan de donde hay mayor concentración o mayor presión parcial hacia donde hay menor concentración. Acuérdense siempre la fórmula: presión es igual al número de moles, que va en relación a la concentración, por la constante, por la temperatura entre el volumen. Entonces, tú te acuerdas de esa fórmula y sabes lo que es abajo es inversamente proporcional y lo que está encima es directamente. Entonces, yo con esa fórmula, mi presión es directamente proporcional al número de moles, es decir, a la concentración del gas. A mayor concentración, mayor presión parcial. Es directamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión parcial. Y es inversamente proporcional al volumen. ¿Ya? Bien. Y luego dice que es inversamente proporcional, como hemos visto, al grosor de la membrana. A mayor grosor de la membrana, la tasa de difusión se hace más. ¿Ya? Esto sí van a tener en cuenta cuáles son los factores que incrementan la difusión de oxígeno a través de la membrana alveolo capilar. Aumento del área de superficie del alveolo, eso solamente es una transpolación de eso, ¿no?
aumento del área de superficie del alveolo, disminución del espesor de la pared alveolar, aumento de la presión parcial alveolar, y lo que reduce el ritmo de difusión es la reducción de la superficie alveolar, aumento de la distancia de difusión, aumento del espesor de la pared alveolar y la reducción de la presión alveolar de oxígeno. ¿Ya? Esa es la ley de Fick, que explica cómo varía la tasa de difusión a través de la membrana alveolar. Bien, esto es un poco lo que están explicando sobre la solubilidad. Dice que la captación de un gas por la sangre depende de su solubilidad y de la combinación química de elementos. En otras palabras, la solubilidad va en relación a la capacidad que tiene el gas de unirse a la hemoglobina. Entonces, vemos nosotros que sustancia, ¿cuánto demora un eritrocito en atravesar la circulación pulmonar? 0,7 segundos, ¿no? Y en el ejercicio 0,3. Entonces, este tiempo es el tiempo que tiene un gas para entrar en equilibrio a ambos lados de la membrana y dejar de difundirse. Entonces vemos acá cómo el óxido nitroso, que es un antiestésico, tiene la particularidad que no se une con la hemoglobina. Entonces las concentraciones de óxido nitroso solubles en sangre, ¿sí?, se mantienen altas. Entonces le permite más rápido alcanzar el equilibrio con las concentraciones de óxido nitroso del alveolo. Y ven acá, ¿no? Miren, tiempo del eritrocito que pasa por los capilares, 0,75. Esta es la presión parcial de óxido nitroso y vemos cómo rápidamente llega al equilibrio, se difunde. O sea, depende, no está limitada por la difusión, se difunde rápido, sino que en este caso estaría limitada por la perfusión, es decir, por la velocidad con que pasa la sangre por los capilares. ¿Ya? Y el otro extremo viene a ser el monóxido de carbono. Este sí se une firmemente a la hemoglobina. Entonces, al unirse firmemente a la hemoglobina, sus concentraciones en sangre siempre paran bajas y no le alcanza el tiempo suficiente para alcanzar el tiempo de equilibrio. Entonces decimos que el monóxido de carbono está limitado por la difusión. Y para la próxima clase, ustedes van a averiguar por qué el oxígeno, que es una forma intermedia entre el óxido nitroso y el monóxido de carbono, está limitada por el riego sanguíneo. Lo de abajo habla algo parecido, la capacidad de difusión del pulmón es directamente proporcional al área de la membrana alveolar e inversamente proporcional a su peso. Eso lo vamos a dejar y vamos a hablar la circulación pulmonar. Vamos a hablar sobre la circulación pulmonar. Ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto?, la diferencia entre las paredes de la arteria pulmonar y sus ramas principales con respecto a la aorta es mucho más delgada, casi un 30%, lo cual le permite mayor capacitancia. Ya habíamos visto cómo a nivel de los capilares pulmonares hay una presión hidrostática y una presión oncótica que busca retener la sangre en el espacio intravascular, ¿sí? Ya vemos cuál es la velocidad de flujo de la sangre, y la idea que quiero que quede de todo esto es que la ventilación y la perfusión son mayores en las bases del pulmón que en los vértices. Y entonces la pregunta viene bajo, ¿qué es la ventilación? ¿Quién me puede definir qué es ventilación? El ingreso y salida de gases. Ya, muy bien. O sea, es la entrada y salida de aire de la vía respiratoria. Y perfusión. Perfusión viene a ser Perfecto. ¿Ya? Entonces dice que la ventilación es mayor en los vértices que en las bases y lo mismo que la perfusión. Primera pregunta. ¿Cuál es la función de la presión intrapleural? ¿Qué ocasiona que la presión intrapleural sea negativa? ¿Ahora qué? a la caja. A la caja torácica. Entonces, la presión intrapleural, o sea, hemos visto que la pleura tiene dos hojas, una cavidad virtual llena de líquido, que tiene una presión intrapleural que mantiene, ¿no es cierto?, el pulmón. O sea, yo tengo la hoja visceral unida a la hoja parietal, y lo
lo que produce, ¿no es cierto?, la presión intrapleural es que el pulmón se mantenga adherido a la caja torácica, ¿no es cierto? Es por eso que lo que hacen los músculos respiratorios es mover la caja torácica, que a su vez va a movilizar el pulmón, expandiéndolo, y va a disminuir la resistencia de la vía aérea del paso de aire, prácticamente eso. Pero dice acá entonces, ¿cuáles alveolos estarían más expandidos? ¿Lo que están en los vértices o en las bases? En las bases estaría más expandido que están en el vértice. Ahí dice, la presión intrapleural es más negativa en el vértice que en la base. ¿Dónde estarían más expandidos los alveolos? ¿En el vértice o en la base? Vértice. En el vértice. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué la ventilación es mayor en las bases? Una mayor superficie. Porque Ustedes me dicen, hasta ahí vamos, ¿no? Los vértices están más expandidos, aparte están más expandidos que las bases. Ahora yo pregunto, ¿la ventilación dicen que es mayor en los vértices que en las bases? ¿Por qué? Los alveolos se pueden distender en las bases. Perfecto, claro. Las vértices ya están distinguidos, ¿no es cierto? Y ventilación es el paso de aire. Es como si tú tuvieras un inflador o un tubito que se separa y en un lado tienes una pelota casi inflada y la otra desinflada. Si tú comienzas a soplar, el aire hacia dónde va a ir más, hacia la inflada o hacia la desinflada. Por eso lo dice que hay mayor ventilación en las bases. ¿Por qué? Porque los alveolos de la base están menos expandidos y cuando le entre el aire se va a dirigir principalmente a esos alveolos que falta expander. Entonces, ustedes son microbiólogos ahora que no puedo. ¿Por qué? El bacilo de Koch. ¿Quién me puede hablar del bacilo de Koch? ¿Cuál es el metabolismo del bacilo de Koch? ¿Cómo es su metabolismo? Es un microorganismo mixto, aerobio, anaerobio. Para no sentirme mal, porque no insistirle mucho con ese microorganismo. Yo sé que esta ha sido por resistencia, no me acuerdo nada, pero no es un metabolismo. Han hecho seminarios, ¿no? ¿O no han hecho bacilo de Koch? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es mixto, facultativo, no? ¿Qué hace que ha hecho el bacilo de Koch? O sea, ¿qué es lo que han hablado del bacilo de Koch? Es facultativo, es anaerobio. Oye, chico, no se pase, a ver si me va a molestar. ¿Ah? ¿Qué dices tú, Pedro? Facultativo, mixto, aerobio, anaerobio. ¿Para qué dices tú? es aeróbico estricto. ¿Ah? Aeróbico estricto. Tremenda burla que se han metido. Es aerobio estricto. Entonces, ¿dónde crees tú que se va a ubicar mayormente el bacilo de Koch? ¿En los vértices o en las bases? Menos base. Tú dices la base. ¿Tú qué dices? Dicen las bases. Vértices. ¿Tú qué dices, Warax? Rápido, ¿base o vértice? Base. 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 ¿Qué dice Yauri? Base. Quédate sola. Ah, pero acá ni siquiera está inflado. Quédate sola. Y uno que respondió correcto fue. Vértice. Ya ves. Ya ves.
Bien. Habla también, ¿no es cierto? Dice que la presión intravascular, el flujo sanguíneo, la perfusión, ¿no es cierto?, es mayor en las bases por acción de la gravedad. ¿Ya? Y aquí hay un hecho importante de todo eso, ¿no? Lo que más me interesa dice que la presión de los capilares en el vértice de los pulmones se acerca a la presión atmosférica en los alvéolos. ¿Sí? Por lo común es suficiente la presión de la arteria pulmonar para conservar el riego, pero disminuye principalmente, ¿no?, si la presión alveolar, o sea, pero si disminuye si disminuye la presión alveolar, los capilares colapsan. O sea, da a entender que como los capilares pulmonares se encuentran por encima del pulmón, ¿no es cierto?, hay una mayor acción de la gravedad. Pero basta, ¿no es cierto?, la presión que ejerce la arteria pulmonar para que la sangre llegue a los vértices. Y nosotros vamos a pensar como una unidad funcional, ¿no es cierto? Es el alvéolo, ¿con qué? Con el capilar. Y están en equilibrio. ¿Por qué pasaría? Y eso les explica por qué un paciente con un enfisema, un paciente que está presenta saco de aire, está hiperinsuflado, a pesar de estar hiperinsuflado, no tiene un adecuado intercambio gaseoso. Por mucha concentración. ¿Por qué? Porque no tiene mucha. ¿Por qué? ¿Saben lo que es el enfisema, no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nosotros todos los fumadores, ¿no? O sea, el tejido pulmonar es reemplazado por un tejido aumentado, ha perdido su elasticidad. Entonces el paciente tiene saco de aire, insuflado, que ha perdido distensibilidad. Y sin embargo, a pesar de que está lleno de oxígeno, no tiene un buen intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque se dificulta la asimilación. ¿No sería por ejemplo un principio por el cual se explica eso? Porque en las bases hay una mayor ventilación porque hay una mayor distensibilidad, mientras si es que hay una menor distensibilidad va a haber una mayor cantidad de gases al interior, pero eso no implica que haya un adecuado intercambio gaseoso. Lo que pasa es que este compromiso mayormente ocurre en los vértices. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si no tienes un paciente hiperinsuflado en la cual la presión dentro de aire dentro del alvéolo ya está por encima de lo normal? Es mucho la concentración que tiene. ¿Qué pasa ahí? Altera la perfusión, porque a este nivel, ya si la presión dentro del alvéolo supera el capilar pulmonar, lo colapsa y la sangre no llega. Y si no llega, no hay un buen intercambio. Porque ya lo hemos dicho la vez pasada, o sea, desde el punto de vista de fisiopatología, cuando van a ver, ustedes deben recordar que las enfermedades respiratorias se van a producir básicamente por 5 mecanismos fisiopatológicos. ¿Ya? Uno es una alteración de la ventilación. Ventilación, ya mencionó la doctora, ¿qué es la ventilación? El ejemplo clásico en las manos. Hay una broncoconstricción, se cierra hay una broncoconstricción y el alvéolo deja de asimilar, pero está bien ventilado, entonces se altera el intercambio gaseoso. El paciente puede tener una buena ventilación, pero ¿qué pasa si tiene una neumonía? Se produce un exudado inflamatorio, es decir, el alvéolo se llena de agua, la membrana del alvéolo capilar está engrosada y no hay un buen intercambio. ¿Sí? Ahora, el paciente puede tener una buena ventilación, puede tener una membrana alvéolo capilar adecuada, pero ¿qué pasaría si ese típico paciente del hospital? O sea, cuando vengan al hospital van a ver que tienen pacientes que están postrados, o sea, tienen poca movilidad, ¿no? Tienen alguna enfermedad como viene a ser, por ejemplo, puede haber sido un fracturado, puede ser un paciente que ha recibido reemplazo de cadera, puede ser un diabético, puede ser un paciente oncológico. Y ustedes van a ver que a estos pacientes les van a hacer fisioterapia. Van a ir al fisioterapeuta que haga masajes, le ponga vendas compresivas en las piernas, que practique la elevación de los miembros. ¿Por qué? Para el retorno venoso. ¿Ah? Para el retorno venoso. Ya, ¿para qué tiene que favorecer el retorno venoso? ¿Por qué tiene que evitar el éxtasis circulatorio? Para evitar la trombosis venosa profunda. O
que en cualquier momento se disparan trombos que lo que van a hacer es ocluir de los capilares pulmonares. Entonces, estos pacientes que hacen un tromboembolismo pulmonar tienen buena ventilación, tienen buena membrana alveolo-capilar, pero tienen mala perfusión. ¿Sí? Ahora, puedes tener un paciente con buena ventilación, buena membrana alveolo-capilar, buena perfusión, pero puede tener una anemia severa. Entonces su capacidad de transporte de oxígeno está afectada, igual no te llega a suplir los requerimientos de oxígeno en el organismo. Y ya en el último caso sería buena ventilación, buena membrana alveolo-capilar, buena perfusión, no está anémico, su capacidad de transporte está conservada, pero que el paciente tenga en la sangre una sustancia que compita con el oxígeno. Vamos, el doctor tiene su decepción amorosa, ¿no es cierto? No quiere saber nada, se va a su casa, se mete al carro, ¿no? Mete la canilla y prende y entra el monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono por un momento compite con el oxígeno o el hemoglobina, y sería otra causa. Y eso es importante desde el punto de vista fisiopatológico, conocer cuáles son las causas, porque el tratamiento va a variar. Pues vamos, si aparece el doctor Raimundo y lo ve que se está ahogando y lo saca al doctor ahí, el doctor se beneficiaría, el punto clave de su tratamiento sería darle oxígeno en alta concentración. No. ¿Tú crees que lograrías algo? Como soporte, ¿no? Pero ¿tú crees que sería fundamental? No, ¿no es cierto? ¿Quieres bien? Seguro van a tener que sí darle quimioterapia, pero también su azul de metileno para proteger un mitocondrial en todo caso. O supongamos que el doctor decide cortarse las venas, hemoglobina menos de 7, y no puede liberar el oxígeno. ¿Cuál sería para él lo fundamental? Una transfusión. ¿No? Si tuviera un tromboembolismo, no digo que no le den soporte ventilatorio o quimioterapia, pero tratar la causa de fondo. En el tromboembolismo, lo fundamental es el anticoagulante, como la heparina, la ceftriaxona, etc. ¿No? En la neumonía, el tratamiento antibiótico. ¿No? En el asma, lo fundamental es el dilatador con sus corticoides. ¿Ya? Para ir entendiendo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Acá, esto es más o menos algo más teórico, ¿no? Te habla que hay una razón ventilación-perfusión que teóricamente es de 0,8 porque parte de valores ideales, ¿no? La ventilación, es decir, la cantidad de aire que pasa por la vía respiratoria en un minuto es aproximadamente 4.2 litros de aire, y la perfusión, es decir, la cantidad de sangre que pasa por el sistema pulmonar en un minuto es 5.5 litros. Entonces, si tú divides la ventilación entre la perfusión, te da aproximadamente 4,2. ¿No? Y esta razón va a variar, ¿no es cierto?, en situaciones patológicas. Tú tienes, por ejemplo, un problema de asma bronquial, la ventilación disminuye, pero la perfusión se mantiene. Entonces, esta relación varía, ¿no? Y cuando hay una alteración que se mantenga la ventilación, la perfusión disminuye, también varía. Esto sí lo que me parece interesante. ¿Ya? Esta viene, mira acá, cuál es la respuesta. Esta es una unidad funcional. Alveolo capilar pulmonar. Esa es la unidad funcional. Entonces vamos a ver cuáles son los mecanismos por los cuales se trata de ajustar, ¿no es cierto?, esta relación ventilación-perfusión. Esto es lo normal, un alveolo bien ventilado y bien perfundido por su capilar. Y aquí en este eje te expresa, ¿no es cierto?, las presiones de dióxido de carbono dentro del alveolo y las presiones de oxígeno dentro del alveolo, ¿no? Se mantiene aquí. Miren lo que pasa cuando ocurre una alteración de la ventilación. Este es un típico asmático. Se cierra el alveolo, ¿no es cierto? Y en comparación con esta unidad normal, ustedes ven cómo comienza a descender la concentración de oxígeno, lógicamente. Acá el oxígeno se sigue difundiendo hasta cierto punto a los capilares,
pero ya no llega más oxígeno. Entonces, los valores de oxígeno van disminuyendo o sea, hay una hipoxia y por otro lado se va reteniendo dentro del alveolo el CO2 va en aumento, hipercambio. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? O sea, la respuesta ante la broncoconstricción va a ser la hipoxia y la hipercambio, ¿no? Y aquí vemos el otro lado. Este, por otro lado, es un alveolo mal perfundido, como en el tromboembolismo. Y esta relación está en varía, ¿no? Vemos acá cómo, ¿sí?, va llegando el oxígeno y como el oxígeno no se difunde hacia los capilares, va aumentando la concentración o la presión parcial de oxígeno dentro del alveolo. Pero por otro lado, vemos que como no hay intercambio a nivel del alveolo, ¿qué ocurre? Va a haber una disminución de las presiones de dióxido de carbono, va a haber hipocambio. Entonces, cuando hay una alteración de la perfusión, vamos a encontrar hipocamia, y cuando hay una alteración de la ventilación, vamos a encontrar ¿qué cosa? Hipercamia e hipoxia dentro del alveolo. Y nos vamos acá, pero antes de entrar acá, nos vamos acá. Dice que la hipoxia y la hipercapnia producen vasoconstricción del capilar pulmonar. ¿Sí? Era en este caso, ¿no? Acá, ¿sí?, esto que produce acá una hipoxia y una hipercapnia, lo que va a producir es vasoconstricción. ¿Por qué creemos que ocurre la vasoconstricción? O sea, en estos alveolos mal ventilados, ¿por qué va a haber vasoconstricción del capilar pulmonar? Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué ante esta hipoxia hipercapnia hay una... ingresa más y vasoconstricción? Por ahí, de forma más sencilla, lo que trata de acá, cuando hay estos alveolos que están mal ventilados, esta vasoconstricción, lo que pasa es no perder intercambio, desviar la sangre hacia los alveolos que estén bien ventilados. ¿Cierto? Y como vemos acá en este caso, el siguiente de acá, y acá lo que vale es hipocapnia, ¿no? Y la hipocapnia que va a producir broncoconstricción. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué ocurre broncoconstricción? O sea, hemos visto la disminución de la perfusión del alveolo va a producir, ¿no es cierto?, hipocamia, lógico, ¿no? Ya no va a haber tanto, ya no vaya el CO2 para ser eliminado. Y entonces dice que se produce una broncoconstricción de ese alveolo. Ese sería para desviar la ventilación, ¿no es cierto?, hacia alveolos que están bien perfumados. Son respuestas adaptativas, ¿no? Eso es cómo se trata de regular, ¿no es cierto?, mantener un adecuado intercambio gaseoso. Hay unas respuestas a la hipercapnia y hipoxia, que viene a ser la vasoconstricción, y hay respuestas a la hipocapnia, que viene a ser la broncoconstricción, ¿no? Lo de acá, solamente hablar que hay factores activos, ¿no es cierto?, que regulan el flujo sanguíneo pulmonar. Hay de tipo neural, que es el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático principalmente. El parasimpático produce relajación, ¿no es cierto?, y el adrenérgico, cuando hablamos de los receptores alfa-1, produce contracción, ¿no? Luego acá vemos también que hay factores humorales, como viene a ser la angiotensina 2, que produce contracción
la endotelina que produce contracción, la histamina que produce relajación. Y muchas de estas funciones están reguladas por el endotelio. ¿Qué era el endotelio? ¿Qué era el endotelio? ¿Qué es el endotelio? ¿Ah? El epitelio no puede ser epitelio. Es la pared de los vasos sanguíneos. No puedes hablar de el endotelio, no puede ser epitelio. Es la El pared. epitelio cubre las superficies externas del cuerpo. O sea, tú tienes epitelio en la piel, tienes epitelio en la vía respiratoria, tienes epitelio en el aparato digestivo, porque la vía respiratoria y el aparato digestivo son una continuidad del medio externo. El endotelio viene a ser lo que puede ser la capa que cubre los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y cumple una función importante, protectora. ¿Cuál es la principal función del endotelio? Producir sustancias como el óxido nítrico que producen vasodilatación. La vasodilatación tiene un efecto protector sobre el endotelio. En otras palabras, tú vas a vivir tanto tiempo como viva tu endotelio. ¿Sí? Claro. Si tú no controlas esos factores que agreden al endotelio, sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol elevado, triglicéridos elevados, ¿sí? Tu endotelio se daña y vas a vivir menos. Por la verdad, vas a vivir tanto tiempo porque es su endotelio. Entonces, prácticamente, si llevan una vida sana, van a tener que decir, o mueren de un evento cardiovascular, o es un infarto del corazón, o un infarto cerebral, o morimos de cáncer. Eso es nuestro destino. Es tu elección. ¿No es cierto? Gozas bien la vida, tomas todo lo que quieras, no te cuidas, igual te hace una buena vida y mueres más joven, pero eso sí, bien gozado, rapidito. No, pero en serio, mueres rapidito. O sea, bien gozado, infarto, no sufres mucho, pero mueres joven. Y lo otro es, te cuidas para un evento cardiovascular, vivirás más tiempo y aún te cáncer. O sea, esa va a ser la decisión que van a tener que tomar. Creo que vamos a disfrutar la vida. Básicamente dicen que la que define el alto prestativo. O sea, hay los fármacos que estoy viendo, ¿no? Ahora, habla de factores también pasivos, como es el gasto. Las fuerzas gravitacionales ya hemos visto cómo regulan el flujo sanguíneo, básicamente por acción de la gravedad, ¿no? Y también el gasto cardíaco. O sea, durante el ejercicio, sobre todo, aumenta la presión en la arteria pulmonar y se produce vasodilatación en capilares pulmonares, ya que no está mediado por acción del sistema nervioso simpático ni por estos factores humorales. Entonces, de esa manera se garantiza un mayor flujo de sangre hacia los capilares pulmonares, ¿no es cierto? Y una mayor perfusión que permite un mejor vida. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Bien, pues vamos a dejar ahí nomás. Me he quedado preguntando, vacilo de coach que no hayan. Yo Regla de 3 simple.